bendiga en esta mañana y désela al Padre, al Hijo. Bueno, yo siempre digo, ¿verdad?, que toda la palabra del Señor tiene poder. Y que Dios, su palabra, Él ha dejado para que nosotros le prestemos atención. Porque muchas veces leemos la palabra y no la conocemos. Pasamos por alto muchas cosas. Esta palabra que me dio el Señor, todos la conocemos, todos sabemos, pero el Señor, si Él la trae, es por algo. Además, es el primer culto, ¿verdad?, del año, y le damos muchas gracias a Dios. Mi esposo, pues, él pensaba predicar hoy, pero se le hizo imposible volver por unos papeles y no pudo viajar. Entonces, el privilegio me lo dio Dios. Entonces, vamos a hablar de la palabra y vamos a creer en la palabra y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en esta mañana. Porque el Señor es el que hace todas las cosas. El Señor, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a un arrepentimiento y que hagamos la voluntad de Él y que hagamos lo que Él dice en su palabra, porque Él hizo todo. Nadie tiene excusa para decir yo me quedé porque nunca me predicaron, porque su palabra de Él se va a cumplir y la palabra de Dios dice que hasta lo último de la tierra su palabra será predicada. Entonces, si la palabra de Dios dice eso, es porque se va a cumplir. No hay variación alguna en la cual nosotros tengamos una excusa el día de mañana. Y le doy gracias a Dios por mi vida, por la vida de mi esposo, por la vida de ustedes, porque Dios nos ha guardado este año. Y Dios nos dio una palabra orando, que si nosotros oramos, pedid todo lo que queráis, que yo lo haré, dice el Señor. Y si usted cree en esa palabra se va a hacer realidad. Solamente Dios lo que espera, que nosotros le seamos fiel a Él, y Él será fiel con nosotros. Él será fiel, porque Él es fiel. Nosotros somos los que le fallamos, pero Él no falla. Él no falla. Él es Dios todopoderoso, y lo que Él dice, eso es lo que se hace. Así que su palabra es verdad, y vamos a escudriñar la palabra en 1 Corintios 15, 12. Así es que
Mi esposo se cogió otro día más y le digo yo ayer, caramba, le digo yo, y ahí está como niño, pues, le digo yo, porque uno sabe, le digo yo, más ahora en este tiempo hay que estar muy aguja, porque tantos papeles que piden para poder salir y para poder entrar, y no te diste cuenta. No, dice que el papel me salió, dice, pero no me lo quisieron agarrar. No, vaya pues, le digo, pues, ¿qué te quisiste quedar? Está alegre con el nieto. Entonces, así es que me imagino, porque usted sabe que él tiene que hacer aquí, pues, en la iglesia, su trabajo, y él tiene que hacer. Pero bueno, Dios sabrá lo que está haciendo. Así es que vamos a ver la palabra, ¿verdad? Y vamos a leer 1 Corintios 15, 2. En esta mañana vamos a hablar de la resurrección del Señor. Podemos decir muchos, esa es la resurrección del Señor, esa ya me la conozco yo. ¿Qué hace? ¿Por dónde viene la pastora? Pero sí, Dios nos va a hablar en esta mañana. Dios nos va a hablar en esta mañana. Amén. Porque Dios no hizo un figureo. Dios no hizo en ese sacrificio un espectáculo. Dios no hizo para que la gente lo viera nada más, sino que eso tiene algo muy poderoso para nosotros, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre y Él es el Dios Todopoderoso, y Él hizo todo lo que el Padre le dijo. Él cumplió con todo lo que el Padre le mandó a hacer. Pero ese sacrificio, porque Él hizo por nosotros, hay que meditarlo, hay que pensar. Por eso es que Dios, en toda la palabra, Dios le habla de los mandamientos, estatutos, su palabra. En fin, si ya nos perdemos es porque no queremos perder, porque no queremos obedecer. Nos gusta más lo del mundo, nos gusta más los placeres de la vida. Pero si nosotros escudriñáramos la palabra y la pusiéramos por obra, Cristo ya hubiera venido. Pero no ha venido dando una oportunidad a sus hijos que se arrepientan verdaderamente y que entiendan que Él hizo todo eso para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Así es que en esta mañana, ¿verdad?, vamos a ver lo que dice la palabra. Y dice en el 2, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección del muerto. Dicen que en aquel tiempo siempre hay gente incrédula, gente mentirosa, como también en este tiempo lo hay. Porque siempre la gente duda, ¿será o no será? Y los griegos se burlaban y decían de que no había resurrección, que eso era mentira. Pero la palabra, Dios la dejó, y la palabra tiene poder. Amén. Y ponemos, Padre, en esta mañana tu palabra, para que sea usted, Espíritu Santo, hablando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos en tus manos la palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Porque dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación
y vana es también la fe. Porque se dice esto, ¿verdad? Porque en aquel tiempo muchos dudaban de que Cristo había resucitado. Y empezaban por esas naciones a decir un poco de mentira y hablar de lo que Dios, pero bueno, sabemos que todo lo que el diablo quiere ensuciar trae gloria y poder, porque Él es el poder y la gloria de nosotros. Y sabemos y hallamos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y así Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún está en vosotros el pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo es la primicia y luego los de Cristo en su venida. Oiga bien esta palabra. Pero cada uno a su debido orden. Cristo la primicia y luego los que son de Cristo en su venida. Porque preciso es que el reino, hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será destruida es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se sostuvo aquel sujetó a Él todas las cosas, pero luego todas las cosas le están sujetas, y entonces también el Hijo mismo se sujeta al que lo sujetó a Él. Todas las cosas para que Dios sean todos en todos. De otro modo, harán los que se bautizan por los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, aquí está hablando Pablo, que cada día muero, y si como hombre batallé en Efeso contra piedra, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis,
porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le dará el cuerpo como Él quiso a cada semilla, su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la del hombre, otra carne es de la bestia, y otra de los peces, y otra de las aves. Hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal, pero una es la gloria celestial y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitan en incorrección. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Vamos a leer hasta allí para explicar la palabra. Dice la palabra: si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Eso decían en aquel tiempo. Pero sabemos que Dios resucitó de entre los muertos. Sabemos que su muerte fue gloriosa, aunque Él pasó tantas cosas, tantas dificultades, tanto problema, pero sabemos que eso era para nosotros una gran gloria. Dele palmas al Señor, porque Él se merece todas esas cosas que están para Él. Pero dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¿Sería vana toda la palabra del Señor? Y no. ¿Y nosotros con quién estaríamos? Estaríamos bajo el dominio del enemigo. Y nosotros también, como vana es la muerte del Señor, entonces el mundo entero es delitos y pecados, porque no hay nada de qué asustarse, no hay a quien temerle, y la resurrección del Señor sería vana la predicación y su muerte. Pasaría que no vino a hacer nada Cristo aquí a la tierra. Pero sabemos que eso es una gran mentira. Pero aún en aquel tiempo, dice la palabra, los griegos decían que Cristo no había resucitado, que eso era mentira. Comamos, bebamos, hagamos fiesta, hagamos nuestros delitos y pecados y estamos bien, porque no hay resurrección. Digo yo, muchas veces, aún conociendo la palabra, aún sabiendo lo que hizo el Señor, nosotros también hacemos esas cosas.
Con nuestros delitos y pecados, con nuestros pensamientos también negamos al Señor. Porque en aquel tiempo esas personas negaban la resurrección, que no había resurrección, pero ¿sabe qué? Dios me traía el pensamiento y me decía, claro, el diablo sabía que él quería borrar eso, porque él quería siempre estar reinando, porque eso que ponía en la mente de esas personas están muertas en vida, muertas totalmente en vida, y esos muertos son los que no van a resucitar. Esos muertos son los que no van a resucitar. Pero si usted le obedece a Dios, si usted tiene la palabra, usted está lleno de la palabra, usted le obedece a Dios, usted guarda sus mandamientos, sus estatutos, usted va a resucitar. Usted va a resucitar con Cristo. Dios Todopoderoso hizo eso para darnos salvación a nosotros. Pero el diablo siempre pensando en que lo había vencido, lo había derrotado, mas no sabía lo que le esperaba. Y entonces en aquel tiempo siempre hay, y con nuestras actitudes, nuestros pecados, nosotros negamos al Señor. Porque podemos muchos, de esos no hay aquí, estar aquí, varones que tienen 2 o 3 mujeres. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Eso no le agrada a Dios. Y también las mujeres, porque ahora el mundo está corrompido. Entonces Dios quiere un pueblo santo para Él. Él quiere un pueblo santo, que es el que va a ser levantado. Porque dice la palabra que cuando Él venga a traer, a levantar a su pueblo, eso será glorioso. Eso será algo, dice, que lo tenemos que celebrar, que se celebrará en los aires, su venida, dice, a las nubes. Porque va a ser eso en un abrir y cerrar de ojos. Él levantará a aquellos que le han creído, aquellos que guardan sus mandamientos y sus estatutos. Estamos empezando un año y hay que revisarse todo lo que nosotros hacemos, si lo estamos haciendo bien, y si no lo estamos haciendo bien, Dios está dando una oportunidad para enderezar nuestro camino, para obedecerle a Dios, porque el Evangelio no es un juguete. No es un juguete. Ahora, debemos de meditar y de pensar que así como usted puede vivir eternamente, usted puede irse para abajo eternamente. Y no le digo lo que dice la palabra para que no se fije, pero usted la puede leer. En una oscuridad donde nunca va a volver a ver nada. Y es para toda una eternidad. No es para 2 días, ni para un mes, ni como aquí el que hace delito lo echan 30 años, pero dice, todavía tengo esperanza. Pero ahí no hay esperanza. Ahí es para toda la eternidad. Por eso es que Jesús, el Padre, mandó a su Hijo a hacer semejante sacrificio para que nosotros nos gocemos junto con Él. Porque dice la palabra que Él es la primicia de la resurrección. Él es la primicia de la resurrección y nosotros seremos levantados, dice, todos aquellos que están en Cristo, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Todos aquellos que están en Cristo, dice, resucitarán, porque es la primera resurrección que Él va a hacer. Porque dice que si no, pues sería vana la palabra y vana la fe si Cristo no resucitó. Pero nosotros sabemos que Él resucitó. Y dice en el 5, en el 15.
Sabemos y hallamos falsos testigos de Dios. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque si las personas dicen que Cristo no resucitó, entonces somos falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. El Padre lo resucitó y Cristo nos va a resucitar a nosotros. Y hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Claro, Cristo no está muerto, Él resucitó. Cristo no está muerto. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado. Mire lo que dice aquí la palabra. Si Cristo no resucitó, es vana, dice, nuestra fe, y nuestro pecado está activo. Nuestro pecado permanece, porque Cristo no vino a hacer nada. Supuestamente, es vana la fe, vana la predicación, porque Cristo no resucitó. Dicen muchos por ahí. Y entonces dice, y aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron en aquel tiempo, porque la palabra dice de que cuando Cristo resucitó, resucitaron muchos en aquel tiempo. Entonces, si todas esas cosas ocurrieron, es porque Cristo está vivo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, es primicia de los que durmieron, es hecho. Él es la primicia. Nadie ha resucitado. Tal vez milagros que ha hecho el Señor en la tierra de sanidad han resucitado, pero que haya resucitado y se haya ido al cielo, solo Cristo. Él resucitó, dice la palabra. Amén. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieran es hecha. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero escuche bien la palabra, porque así como todos, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, levantados, restaurados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, dice la palabra, la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida. En su venida. Entonces nosotros no podemos decir que por otra persona vamos a nosotros a resucitar. Pero a mí me encanta la palabra, porque dice la palabra que Cristo es la primicia y luego los que son de Cristo en su venida. No crea que todo aquel que anda mal, que no quiere escuchar la palabra, que no cree que va a venir el Señor, porque dicen muchos por allí, cuando uno predica la palabra, uy, si desde que Cristo está viviendo y nunca vino, ya pasamos los 2000 años y Cristo, pero no ha venido por amor a su pueblo. Por eso es que no ha venido el Señor, por amor a su pueblo.
Pero aquel que anda haciendo y comete delitos, pecados, oye la palabra y a lo mejor viene a la iglesia, no dice mañana, en otra semana voy a aceptar a Cristo, en la otra semana me voy a poner a cuenta, y si viene mañana el Señor, y si viene en este momento, nos quedamos totalmente, porque la palabra es poderosa y la palabra le habla, la palabra se lo explica y le dice, y en toda la escritura Dios siempre le va a hablar, siempre le va a hablar. Y dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es matarte de una vez y para siempre. Entonces, él cree que él tiene la victoria. La victoria si hasta él va a ser quemado. Y él no se quiere ir solo, él se quiere ir con un buen acompañamiento. Él lleva músicos, él lleva flauta, él lleva oradores, él lleva de todo, él lleva borrachos, él lleva, como dijo, de todo, porque él va a estar alegre con todos los desobedientes. Porque dice el 27, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando él dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se acentúa aquel que sujetó todo a él y todas las cosas. Dios le dio todo el poder, toda la autoridad, y todo está sujeto bajo los estrados de sus pies de Cristo. Él le dio toda la autoridad. Dice, y todo a él, todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él. Todas estas cosas para que Dios sea en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Ya sabemos que esa es una trampa de Satanás. Si en ninguna dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Qué muerto? El que está muerto por delitos y pecados no va a resucitar. Pero los que estamos en Cristo, dice la palabra, los que hemos dejado todas esas cosas atrás, esos son los que van a resucitar. Entonces dice la palabra, nos aseguro, hermano, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Aquí está hablando Pablo. Si como hombre batallé en Efeso contra fiera, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Pablo se hace una pregunta. Dice, yo he pasado por todas esas cosas, como dijo, atado fiera, y ¿qué aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces dice, si comamos, bebamos, porque mañana moriremos. ¿Cree que van a morir como una gallina? No vamos a morir como una gallina, porque ahí viene el fuego y el castigo
eterno para los desobedientes. Entonces le dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, aquí está la verdad central de la palabra. Porque dice la palabra: necio, lo que siembra no se vivifica si no muere antes. El Señor es tan grande, tan poderoso, que Él nos habla a cada momento. Porque si la persona, y si hay alguien aquí que ha aceptado a Cristo y no ha muerto todavía, déjeme decirle, usted no se va a ir con el Señor si no se pone el cuerpo. Porque dice la palabra de Dios: dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Y qué dice el Señor en esta palabra? Para que nosotros podamos morir, tenemos que enterrar el hombre viejo, y para siempre. ¿Y qué es lo que va a enterrar? Todo lo que a usted le gusta, todos los pecados, todo lo que aquello le molesta. Eso es lo que usted, lo que más ama en este mundo, es lo que tiene que enterrar. Porque cuando usted lo entierra, usted va a nacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque el hombre viejo tiene que morir, quiera o no quiera, tiene que entregar esas maletas, esos pecados, esas mentiras, esos pecados ocultos, tienen que ser entregados para que usted pueda resucitar de entre los muertos. Porque si usted no deja que eso se muera, que muera el pecado totalmente, todos sus pensamientos, porque ahora en esta vida nosotros sabemos que estamos viviendo, ya se puede decir, los últimos tiempos. El mundo está congestionado de todo, pero yo le voy a decir, porque yo pongo cuidado y digo yo, cuando esta pandemia empezó, yo sentí de que era de parte de Dios que la había permitido para que la gente se arrepienta y busquemos a Dios verdaderamente de todo corazón. Pero que va, usted ve que cuando dicen que hay libres que pueden salir, que no se pongan mascarilla, parecen ovejitas que salieron de un corral, pero no ha sido otra cosa, y salen en desbandada. Y no solo en Nicaragua, en todas partes del mundo. Y la gente no se ha parado de hacer sus pecados, sus delitos, sus hazañas. Y en fin, la gente cada día yo veo que como que anda tribulada, como que no andan en sus cabales, y entonces hacen como desesperadas, y es cuando más se debe de buscar al Señor, porque dice que los que están en Cristo son los que resucitarán con Cristo. Esos son los que van a resucitar con Cristo, porque si hoy escuchamos estas palabras del Señor, vaya a leerla, y ahí se le va a quedar más penetrado todavía, y ahí Dios le va a revelar quizás más cosas todavía. Entonces, si nosotros menospreciamos la palabra,
y viene el Señor mañana, ¿dónde vamos a quedar nosotros? Yo creo que vamos a empezar a volar y ¡oh! A caer. Entonces digo yo, estamos viviendo ya tiempos apocalípticos, porque la venida del Señor está muy cerca. La gente no quiere saber nada de Dios. La gente cree que todo es alegría. No, si Cristo no viene ahorita. Usted está pensando de que está viniendo, si no viene ahorita, bueno. Para mí puede venir ahorita, puede venir mañana, en cualquier momento el Señor se va a aparecer. Y allí va a ser el gran problema. Entonces dice la palabra. Entonces dice la palabra, no erréis por las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Velad, dice, debidamente y no pequéis, porque algunos de nosotros no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué va a pasar? El Señor está dando una palabra, que nos arrepintamos, no pequéis, porque no conocen al Señor. El Señor es amor, es misericordia, Él te espera, Él te perdona, Él te apapacha, pero si ya no querés, ¿qué más puede hacer? Como le dijo a la viña, yo te aporté, te busqué, te apapaché, te hice de todo, te hice hasta había un lugar donde salía algo, había hecho todo eso, el Señor le había dado todo gusto, pero dice que cuando dieron fruto silvestres. ¿Qué digo yo el Señor, verdad? Qué tristeza para Él, porque el Señor, y eso quiere decir mucho, porque el Señor siempre nos anda buscando, siempre Él está acomodando las cosas, siempre hay alguien que te dice, ya Luisito, ¿cuándo vas a volver a la iglesia? Ay, santo, háblale. Luisito, ya tan bonita por cantar, y ay, pero te has ido de la iglesia, y tal vez te fuiste detrás de una faldita. Ay, mamita. Y entonces ahí está el gran problema. Porque siempre Dios nos anda buscando a todos, no solo a uno. No solo para uno tiene ese amor, Él tiene amor para todos, Él los ama. Entonces viene el Señor y mano con mi frente. Ahí sí estamos llorando, le lloramos a Dios, le decimos ahora sí, ahora me voy a componer, ahora sí lo voy a hacer bien, Señor, perdón. Viene el Señor y le quita la piedra. Pero cuando se le olvidó, volvió a lo mismo. Pero siempre el Señor anda buscando el mejor momento para decirte, hija, yo te amo. Yo te amo, yo te voy a apapachar, yo pagué un precio por tu vida, pero que va, nosotros no entendemos esas palabras. Entonces, a veces viene el Señor y te pone alturas, y a veces ahí está, hasta que dice el Señor, ahora sí, esta semilla está buena. Ahora sí esta semilla salió para dar fruto. ¡Aleluya! Y en abundancia. Ahora sí dice el Señor. Así es, Dios, porque dice la palabra, pero Dios le da el cuerpo como el piso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, y otra carne es de las bestias, otra de los peces, otra de las aves,
Y hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal, pero una es la gloria celestial y la otra de los terrenales. Una gloria del sol, una gloria de la luna y una gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucitan en incorrupción. ¿Por qué dice esto la palabra? Porque cuando usted, digamos, aceptamos a Cristo y queremos buscar de verdad al Señor, usted viene llena de delitos, de pecados, porque estábamos en el mundo y no conocíamos al Señor. Entonces el Señor viene, te agarra, te lava, te limpia, pero hay una parte que usted la tiene que hacer. Usted tiene que entregar todo lo que a usted más le guste. Eso tiene que dejarlo de hacer, lo que más le guste. Y ahí está el gran problema, porque no queremos entregar lo que más nos gusta. Y entonces el hombre viejo tiene que morir. Si usted quiere irse con Cristo, tiene que morir. Tiene que morir ese ego, tiene que morir esa soberbia, tiene que morir ese pecado de falta, tiene que morir ese adulterio, tiene que morir esa mentira, todo lo malo que hacemos, los pensamientos que traman, como dice la palabra, en la noche maquinan y en el día van a hacer las hazañas. Hace poco mataron en la puerta de ella a un señor allí, cómo maquinaron, cómo venían maquinando, digo yo, para quitarle la vida al ser humano. Eso es un pecado, ahora están ahí tras la red, porque ya se destapó todo en la catamana. ¿Y en qué quedaron? Ni más rico ni más pobre, estar ensartado ahí. Entonces dice, se siembra el cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual, y hay un cuerpo animal y es un cuerpo espiritual. Y es cierto lo que dice la palabra, porque digamos, como éramos en el mundo, cuentan Chile horroroso, todo solamente, como digo, y hay gente que si no va primero la mala palabra no platican. Yo conozco muchas personas así que hasta que ofenden, y entonces están debilitados en eso. Pero ¿qué pasa si esa persona se arrepiente un día y entierra, Padre, esa semilla, y va a salir un hombre diferente? Pero porque usted le dio cabida al Señor, al Espíritu, que lo doblegara y entierra todo eso, usted va a salir poderoso. Porque mire lo que dice la palabra: si siembra un cuerpo animal, va a resucitar, dice, un cuerpo poderoso. ¿Por qué? Porque usted se va a arrepentir, Dios lo va a lavar, lo va a limpiar y va a poner su Espíritu Santo y lo va a usar como Él quiere. Porque dice la palabra que de lo más vil el Señor se place. De lo más vil Él lo pone, lo limpia, lo lava y le da su sabiduría del Señor. Pero cuando nosotros enterramos el hombre viejo y dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, porque si no, seguiremos en la misma y cada día peor. Porque el diablo ve que si se le va a salir de las manos, le pone miles de tropiezos, miles de pensamientos. ¿Y qué vas a ir a hacer allí? Si esos no saben nada, esos son locos. Y así te va a terminar tu alegría, tus mujeres, tu guarito que te bebes, tus bailes, todas tus paseaditas nocturnas. Todo eso se te va a terminar. El diablo no le dijo al Señor: si postrado me adorares, entonces te daré todo este reino. Mira qué bonito. Las borracheras, el maligno, los mayores y
todo como que Dios venía a una farándula. Sí, entonces, si el Señor fue tentado de esa manera y después de 40 días de ayuno, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Aleluya, santo el Señor. ¿Qué hora es? Tengo tiempo todavía. Dice en el 51, de aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Miren, esta palabra podemos decir que será lo que dice allí, pero Dios le da el espíritu de él y dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire, cuando el Señor venga, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que esto es un misterio, que no todos vamos a dormir, y es una realidad, porque si nosotros, todo este pueblo, estamos aquí y viene el Señor, si estamos y nos vamos con Cristo, seremos transformados, dice la palabra, porque estamos vivos, y los que están vivos y los que se vayan con Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados, dice la palabra, transformados en otro cuerpo poderoso para el Señor, un cuerpo lleno de vida, de esperanza, lleno de amor. Eso es que eso es algo poderoso. Cuando uno escudriña las Escrituras, uno, como digo, mi sueño le da, porque uno está ya. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que Dios en toda la palabra nos va a hablar. Él dice que nosotros, si ahorita viene el Señor y todos los que estamos aquí estamos con Cristo, entonces nosotros volaremos con Él y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. No se preocupe, que nos vamos a hacer una vamos a cortar un poco. Aquí dice la palabra: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque todos se tocará la trompeta. Amén. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice la palabra. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Amén. De incorrupción. Pero dice en el 50: pero esto os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, Dios aquí nos habla que nada de lo que está corrupto, de lo que está viciado, donde hay pecados, donde hay que la gente no se ha arrepentido, no puede heredar el reino de los cielos. Si la persona no se arrepiente, y si su semilla, su grano, usted no le pone un límite y dice: hasta aquí voy a llegar porque yo tengo que cambiar, yo me quiero ir con Cristo, y usted cambia, y usted, como dijo, le entrega. Por eso dice el Señor: dame, hijo
mío, tu corazón. Porque cuando le damos el corazón a Dios, cuando le creemos a Él en su palabra, entonces Él ahí nos transforma, ahí nos cambia la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de actuar, porque Él cambia, Él es el que cambia. Usted no puede cambiar a nadie, ni usted solito se puede cambiar, si no lo cambia el poder del Espíritu Santo, porque es el que te va a cambiar, no hay otro, es el poder, pero tenés que entregarte a Él, entregarle la vida al Señor, para que ese grano viciado, para lo que no sirve, eso muera totalmente y resucite un hombre nuevo, una persona nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces, como ya tenemos el tiempo, dice que en el principio de la vida o muerte ya existía desde el inicio de la creación, ya existía la muerte y la vida. Dice que la semilla debe de morir. Debe de morir para que se sujete la nueva vida. Dice que el cuerpo resucitado será nuestro verdadero cuerpo transformado. Pablo decía, yo soy un abortivo, porque él, como fue perseguidor, todos sabemos, ¿verdad? Y él se sentía mal. Y cuando la gente le salía con esas cosas, él se ponía, como digo, bien, porque era bien enojado. Pero decía, yo soy un abortivo, pero él predicaba siempre la palabra, él les hablaba, y les hablaba a lugares donde él andaba, que perseveraran, que eso, como digo, iba a traer una gran victoria. Entonces, para mí, la muerte del Señor, dice, el Evangelio es la resurrección histórica de Dios en Cristo. Es un acontecimiento real que tuvo lugar en la crucifixión. ¿Cómo vamos a negar nosotros al Señor si nosotros sabemos que Él fue a una cruz y que Él resucitó y que todo lo que Él hizo en la resurrección de Jesús fue presenciada por miles de personas en aquel tiempo? Y dice la palabra, bienaventurados nosotros porque hemos creído en lo que Él hizo, y que la resurrección es una promesa de Dios para nuestras vidas. Esa es una promesa que se tiene que dar, y está porque eso acontezca, porque la venida del Señor está cerquita. Y uno escudriñando la palabra dice que la venida del Señor es una promesa para nosotros, para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos los que le han creído. Por eso dice que allá no entrará ni carne ni sangre, porque las personas tienen que estar a cuentas con Dios. Y si hay pecados ocultos, si hay cosas que estorban, pues entrégueselas al Señor, porque si no, se va a quedar. Se va a quedar. El Señor no de balde trae la palabra, porque la palabra es para todas las generaciones.
Esta palabra es para todas las generaciones, no solo para nosotros, para todas las generaciones, porque Cristo nos habla en su palabra y dice que la venida del Señor es una promesa que Dios hizo para nosotros, para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, si le hemos creído, si hemos, como dijo, pensamos en el pecado, porque el pecado es muerte. El pecado es muerte. ¿Cómo va a resucitar uno que está en pecado y que está muerto en sus delitos y pecados? Pero Cristo no tenía ningún pecado. Él era un ser poderoso. Él no tenía pecado y por eso Él resucitó. Ni el pecado. Y en Él hubo esa resurrección. Y eso es una promesa para nosotros, para aquel que quiere. Así es que en esta mañana damos gracias a Dios por su palabra. Si se puede poner de pie, vamos a orar por la palabra y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta mañana, Dios, te damos gracias por tu palabra, Padre. Sabemos, Señor, Padre poderoso, Dios de la gloria, Padre, que tú conoces las mentes y los corazones, Señor, de todos